Gracias. Te voy a tomar aquí y la lista de acá. Gracias. La Habemos promesa 60. de venta, licenciado. Promesa de venta. Bueno, Ajá. la rescisión ya anotaron los artículos. Jóvenes. Tengo unos artículos apuntados, pero son del saneamiento y solo la promesa. Va. El de rescisión, me recuerdo, extinción de contrato, me recuerdo que lo habíamos visto. Solo para que anoten, esto se encuentra en los artículos 1579 y algo. Lo tengo aquí, permítame guardar, lo tenía. Algo rapidito porque si terminamos esto, solo lo leen. 1579 al 1586. Eso sería el tema de rescisión de contratos, y al leerlos van a encontrar ustedes las diferentes connotaciones donde podría en algún momento, de forma unilateral o bilateral o plurilateral, rescindir de algún contrato. Pongamos la no entrega de mercaderías, el incumplimiento de pago, el incumplimiento de entrega. Hay varios factores. Adelante, Andrea, y posterior, Carmen. Lick, disculpe, solo para comentarle, una compañera de mi grupo se dio de baja, así que voy a tachar su nombre en el listado. Muchas gracias, solo gracias por tacharlo y en la carátula no agregarla, por favor. Muy bien, gracias. Lastimosamente. Bueno, Carmen. María del Carmen tiene la mano levantada. Bueno, yo creo que la dejó levantada. Bueno, entonces aquí están los artículos para la rescisión o la terminación de algún tipo de situación que tuvieran ustedes con relación a contratos. Si gustan, anoten, yo solo voy a dar unos ítems para que comprendamos más rápido cuando se nos pongan los caracteres de cada uno de los contratos. Me dicen si ya tiene para apuntar, por favor. Sí, licenciado. Bueno, algo rapidito, jóvenes, porque esto lo tenía que ver, ya lo tendría que tener memorizado. Cuando hablamos de los caracteres, cuando pongan ahí, empecemos con unilateral, bilateral, oneroso, aleatorio, consensual, conmutativo, principal, instantáneo, tracto sucesivo. No le van a poner número, porque no lleva una sucesión de número, no lleva prelación. Esto puede comenzarse con tracto sucesivo, conmutativo, unilateral, oneroso, no lleva orden. Empecemos unilateral. Obliga a una persona. Bilateral, derechos y obligaciones de ambas o varias partes. Oneroso, provecho recíproco. Cuando hablamos de provecho, lucrativo, ¿no? Aleatorio, depende del futuro. Consensual, para o por usos. Perdón, licenciado, ¿podría ir más despacio? Perdón. ¿Cuál sería el que llevan? Voy por aleatorio. Perdón. Aleatorio, depende del futuro. Consensual, por o para usos. Conmutativo, conlleva prestaciones. Principal, único, no tiene ni existe afinidad. Me dicen si ya escribieron el último. Licenciado,
Licenciado, disculpe, ¿podría repetir en bilateral? ¿Qué dijo en bilateral? Derechos y obligaciones de ambas o varias partes. Ambas dos, varias plurilaterales. Gracias, Lic. Bueno, ya escribieron el último. ¿Cuál era? Principal. Sí, principal. Así es, licenciado. Único, no tiene ni existe afinidad. Instantáneo, al momento, para no poner al instante. ¿Y cuál es el último? De tracto sucesivo. Tracto sucesivo. Anoten. Estaríamos tratando el tema de se alarga indeterminadamente. Ahí estamos, ¿va, jóvenes? Licenciado, no sé si ya dijo el de prerelación. ¿El de qué? Prerelación. Prerelación. No, ese no Sí, dicté yo. Ok. Lo voy a volver a repetir a ver si lo tengo en mente. Unilateral, bilateral, oneroso, aleatorio, consensual, conmutativo, principal, instantáneo y tracto sucesivo. Oneroso no dijo entonces, Lic. Oneroso. Exacto. O por lo menos yo no lo apunté. Oneroso es cuando hay beneficio lucrativo, es lucrativo para las partes. En beneficio de ambas partes o varias partes. Son los provechos recíprocos, o sea, cada parte gana, no una, ambas. Ahí estaríamos, joven. Sí, licenciado. Bueno, como ustedes ya van armando un cuadro, me imagino, vamos a solo a tener más o menos qué artículos son los que tienen que llevar en las regulaciones. Artículos del Código Civil por un lado, Código de Comercio en el otro. Números, 1790, las disposiciones de cómo es que deberíamos de entender ese tipo de contrato. Cuando hablamos de consentimiento, 1791. De la cosa, 1801 y 1805. Gracias. De las características, 1790 y 91. De las obligaciones, podríamos mencionar el 1812, 1790, 1548, 1559. Estas son las del vendedor, las del comprador. ¿Manda? Estos son del Código Civil, ¿verdad? Código Civil. Sí, todos los miles son Código Civil. De comprador podríamos mencionar 1825 y 1826. De los riesgos de la cosa vendida, 1813. Y el Código de Comercio regula el riesgo de la cosa en el 1696, 1697, 1690, no, 1000 no, disculpen, 600, por favor, disculpen. Y nadie me corrigió. 696, 697, 702. Ahí lo regula el Código de Comercio. Modalidades de la compraventa. Podríamos mencionar el 1800. Y del Código de Comercio, los que regulan
695, 697, 698 y 699. Tenemos, hasta ahí dejemos. Las obligaciones ya las tienen ustedes. De lo, podríamos mencionar, ya les dicté riesgos, ¿verdad, jóvenes? Ya, Lick. Del Código de Comercio. Sí, dijo el 696 y 697. De 702. riesgo. Ajá, 702 y agreguemos el 703. Cuando hablamos de un tipo de compraventa que tiene como identificación a prueba o ensayo, pongan ahí compraventa a prueba o ensayo 1799. ¿1700 qué dijo? Disculpe. 99. 1799. Las cosas Gracias, que se acostumbra a comprar al gusto, sí, por favor. Y cuando hablamos de compraventas en especie, pongan ahí, compraventas en especie y calidad. $1801. Vendida una cosa expresando su especie y calidad. ¿Ya notaron eso? Ya, licenciado. Ahora, cuando hablamos de lo mismo, ahorita voy a buscar, permítame, de la calidad o especie desde el Código de Comercio, anoten 690 y 705. Cuando hablamos en especie y en calidad. Me dicen si ya anotaron, joven. Por favor. Licenciado, perdone, tengo una pequeña duda. Claro. Por ejemplo, entre los artículos que mencionó, el 697 del Código de Comercio, que habla acerca del riesgo, en el título dice libre a bordo de FOB. ¿Eso qué significa? Perdone, no sé si ya lo ha explicado. Eso lo hablé la semana pasada y trata de los tipos de compraventa o de venta o de contrato de compraventa mercantil que regula Guatemala, que son los 3 que tienen ustedes en ese código con relación a la entrega de mercadería importada y tiene relación con los Incoterms que van a tener el gusto, no sé si el equipo 2 que va a exponer ese tipo de tema. Muchas gracias, licenciado. Claro. Al hablar de riesgo, no es que el título sea riesgo, sino dónde toca la ley el tema de connotación de riesgo, Lindsay. Solo para que lo identifiquen. Ya no, jóvenes. ¿Dónde me quedé? En especie y calidad, licenciado. Cuando hablamos de compraventas, de cosa futura, noten. Cosa futura. Cosas futuras. 1805. Y Código de Comercio. $693. Cuando hablamos que en alguna compraventa se pacte la reserva de dominio, anoten. El título es reserva de dominio.
Listo, Lick. Sí, reserva de dominio. Por favor, ahorita le voy a decir. Reservas de dominio está regulado en el capítulo 4, Código Civil, por favor. Capítulo 4, 1834, el artículo. Al 1843. Un ejemplo de reserva de dominio es cuando hacemos un documento y se estipula una condición que ese dominio todavía estará reservado para quien vende. Otro tema que podrían anotar ustedes ahí, bueno, la extinción. ¿Ya anotaron lo de la extinción de contratos, jóvenes? Extinción de contratos. Por favor, vean. Ese ya lo notaron, ¿verdad? Del 1579, la rescisión. Ya, licenciado. Ah, sí, Lick. Ya, va, la extinción, bueno, la rescisión, y ya notaron también la promesa. Sí, licenciado. Ese sí ya, ¿verdad? Bueno, entonces, para terminar con el tema de la compraventa y vean cómo es de largo estos temas, y ustedes lo tengan por lo menos donde encontrar cuando tengan la posibilidad de estar con sus clientes. Vamos a anotar uno último con relación a la promesa. Y anoten. En el Código Civil lo regula, y me corrigen, del 1674 al 1682. Por favor. El que tienen en pantalla. Ah, que ustedes no tienen el código. 1674. 1674. Al 1685. Sí, ahí está, ahí estamos. Entonces, esos son los artículos de la promesa, como lo tienen en pantalla. Solo agreguen del código de comercio, por favor, el 706. Opción de compraventa. Y dispone en la promesa o la opción de compraventa de las cosas mercantiles. Las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Ahí ya tienen ustedes para divertirse, jóvenes, y entender estrictamente qué es o qué entenderán por un contrato de compra-venta. Por eso les comentaba que solo se tocan temas resumidos. Bueno, ahora, cuando hablamos de los contratos que tienen en pantalla, del suministro y del contrato estimatorio, regulados principal en el 707, el de suministro y el estimatorio, al 713, por favor, solo confirmen. Correcto, licenciado. Ahora bien, gracias. ¿Qué sucede con estos dos? En el primero, regularmente, una empresa que conlleva el consumo de cierta materia prima o, en su defecto, de algún bien mueble o servicio, primero, al momento de realizar la respectiva, digámosle, aquí también se manejan riesgos, el respectivo estudio. Primero, cuando hablamos de algún bien mueble, recordemos del cuidado, del seguro, del mantenimiento, inclusive de materia prima o de documentación, papelería, el espacio físico
y muchas veces las empresas no tienen, o en definitiva, tienen el espacio ya completo, porque si nos damos cuenta, cuando son empresas de distribución, la parte de oficina es demasiado reducida y es amplio el área de embalaje, el área de almacenamiento, el área de producción. Por lo mismo, ¿por qué? Porque ya lleva consigo un estudio de costo-beneficio. Entonces, es en ese momento cuando, según el análisis de la percepción del consumo, tanto de materia prima como de papelería o insumo, entraría en ese sentido el de suministro. ¿Por qué? Porque conlleva un gasto puntualmente o genérico que se hacen contratos anuales. Entonces es ahí donde se utiliza este contrato de suministro. ¿Estamos claros con lo de suministro, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Y qué sucede? Gracias. ¿Y qué sucede con lo que tiene regulado en los artículos que hice mención con el de estimatorio? El de estimatorio regularmente lo conocemos como consignación. ¿Han escuchado el término consignación? Sí, licenciado. Y vean, en materia de suministro o mercancía, donde yo he tenido la oportunidad de ver este tipo de negocio en el ámbito de consumo masivo, y lo pueden ustedes verificar, esto se ve mucho en la compraventa de mercancía de consumo diario. Ejemplo claro, la carne, el pollo, bueno, esas serían ambas, el pollo y el pescado, si gustan. Ahí sí se maneja esencialmente el contrato estimatorio, porque este producto, pongamos las empresas que se dedican a su distribución, a la producción y distribución, los camiones, si ustedes se han dado o se han percatado, inician a trabajar a las 5 de la mañana y pasan dejando inmediatamente sus productos con sus clientes. En este momento solo ellos llevan un control estimado de lo que dejan de producto. Ojo la palabra, estimado. Y pasan a liquidar, por dar un ejemplo, 3, 4 horas posteriores, pongamos a las 11 de la mañana o mediodía, pasan a verificar o a determinar la cantidad vendida y a cobrar. ¿Se han dado cuenta de estos jóvenes? Sí, licenciado. Ahora, ¿por qué se llamaría estimatorio? Y vean el producto que les estoy diciendo. ¿Por qué estimado? Porque se consigna. Ajá, porque se consigna, pero ¿de dónde lleva la connotación de estimado? Un estimado. ¿Una definición exacta? Puede ser, dámela. Muy bien, tal vez como que un acercamiento de lo que del estimado. O Sí. sea, un acercamiento, un parecido, pero no algo 100% comprobado. Sí, vean pues, ¿por qué estimado? Porque yo cuando paso a la... Gracias, Janina. Cuando yo paso, solo voy a poner pantalla. Cuando yo como vendedor de una empresa X de producto de pollo paso a dejar mi producto, paso a dejar mi producto y resulta
que mi producto, cuando yo llevo el camión, llevo conmigo una tonelada de producto, y por ser de consumo masivo y congelado, resulta que merma, y esa merma no tiene valor. Entonces yo, como consignatario, no podría pagarles esa merma. De ahí viene la palabra estimado, porque en ese producto se hace el estimado de venta. Si a mí, efectivamente, el producto, cuando me lo llevan, pesa 1 tonelada, resulta que cuando merma, me tienen que hacer el cálculo de la merma, no pesa la tonelada, pesa 3/4 de tonelada. Voy a pagar efectivamente el producto que vendí. ¿Está claro el término estimado, jóvenes, en este tipo de contratos? Sí, licenciado. ¿Sí? Ahora bien, adelante, Jorge. ¿Y esa merma, licenciado, solo pasa con productos alimenticios o con cualquier otro producto? Cuando son otro tipo de producto, por ejemplo, el agua, ese es por unidades. ¿Qué resulta con ellos? Que ellos me van a dejar a mí 1000 unidades, pero por ser consignación, un ejemplo, y muchas veces creo que lo ven ustedes, estallan las aguas. Entonces yo solamente voy a pagar el producto que vendo. La clave aquí es lo que venda. ¿Por qué? Porque si en algún momento por la propia manipulación idónea del producto puedo comprobar que no lo vendí, sino que sufrió de algún daño, y yo creo que ustedes se han percatado que guardan las botellas con la tapita. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, es para garantizar eso, porque solo voy a pagar lo que efectivamente se vende, no voy a pagar lo que no he vendido. Por eso es un contrato de consignación. Aquí entra el término de riesgo, lo que les comentaba, lo de las partes, el riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a anotar ahora los aspectos legales. Estos era un par de ejemplos que yo pues podría mencionar con relación a los productos. Ahora bien, ya tenemos la base legal del Código de Comercio, de donde se encuentran regulados. El 707, puntualmente, el de suministro. Y el estimatorio en el 713. Ahora bien, ¿quiénes son los que intervienen? ¿Quién me ayuda? ¿Quiénes intervienen? El consignante y el consignatorio. Estamos en el de suministro, 707. ¿Quiénes intervienen? En ese caso sería el suministrante y el suministrado, ¿o no? Ahí está, suministrante y suministrado. En este caso podríamos hablar de un proveedor, ¿sí? Quien es el que abastece. El suministrado es quien recibe, el que queda obligado al pago de las cosas que se recibe, ¿sí? Siempre y cuando llene las condiciones correctas para establecer la devolución. ¿Por qué devolución? Era lo que les comentaba. Acá, cuando ustedes tengan a sus clientes, lo que tienen que velar son las situaciones como la merma, como la destrucción, como los excedentes, como aquel producto que en algún momento no se logre vender, porque aquí entra un término bastante claro. Y acá, en este tipo de negocio jurídico, interviene, y anoten, velar porque se cumpla la garantía de rotación de producto.
¿Por qué creen ustedes eso? ¿Quién ha escuchado el término rotación de producto? No es para mantener el producto fresco. Fresco, ahí estamos, fresco. Y que en el mismo contrato establezca las medidas adecuadas para garantizar, 1, la frescura, 2, la duración del producto y 3, alejado de vencimiento. Eso no es lo que hace, por ejemplo, la Bimbo, que cuando vuelve a pasar el carrito recoge el producto que está cerca de la fecha de caducidad. Sí, y lo eso cambia. exactamente es. Eso. Okay. Ahí estamos. Exactamente eso es. La garantía de rotación de producto. Pero eso va de parte del proveedor. Aquí lo que tenemos que velar nosotros a nuestros clientes es que el proveedor vele por estas situaciones que en algún momento en el tiempo podrían darse con relación al manejo de un producto. Adelante, Jorge. ¿Esto es sinónimo de cadena de frío o eso solo es para los helados particularmente? ¿Cómo? ¿Cadena de frío. Bueno, en un producto netamente congelado podría llamársele en ese sentido para la entrega. La cadena en frío. Bueno, entonces ahí estaríamos. Ahora, ya tenemos a quienes intervienen. Ahora bien, los elementos reales en este tipo de contrato, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Te dan elementos reales o no? Sí, si no estoy ¿No mal. dan como una orden de compra o algo así, una factura? Sí, primero, recuerden que estamos en el primero. Estamos en el de suministro. Entonces, ¿cuál es el elemento real? Es que se garantice la prestación continua o periódica del bien inmueble o servicio. Y en el otro lado sería el precio a pagar. Esos son los elementos. Si hablamos de un elemento, ¿cuál sería el elemento que falta aquí, jóvenes? Jóvenes, formal. ¿Quién me puede hablar del formal en este elemento? ¿Cuáles se les viene a ustedes? ¿De qué manera se podría formalizar este contrato? ¿Con una orden de compra? Eso es para la entrega, ¿no? ¿Cómo se formalizaría para ustedes en la realidad este tipo de contrato? ¿Cuáles son los mecanismos legales que ustedes sugerirían? Por medio de cartas entre las empresas interesadas, ¿no? Sí, carta sería de forma verbal. Cartas de entendimiento se entendería como un contrato verbal, oral. ¿Cuál es otra manera, jóvenes? Podría ser documentos redactados. Sí, redactados. ¿Entre cuáles se les viene a ustedes redactados? De los que ya aprendieron. Jóvenes. Como los contratos de convenio, licenciado, donde dos partes se acuerdan ciertos plazos para manejar los productos, ¿no? Ajá, sí, estamos bien con todo, pero ¿cómo formalizarían ustedes un contrato de esta forma? Ya pusieron cartas de entendimiento, se entendería como verbales, ahí estamos claros, es verbal porque no existe un documento per se donde se haga constar, pero se podría hacer constar la manifestación de voluntad. Hay una libertad de forma que podría manifestarse, anoten, podría llevarse a cabo, sugiero, en 3 maneras. La primera, en documento privado. Segunda, si gustan de solemnidad,
en escritura pública. Eso depende del cliente. Y tercera, podrían manifestarse en un contrato de adhesión, una forma, un formulario. Y regularmente las empresas tienen sus formularios. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahí está. Esas son las formas como podrían ustedes sugerir. Pero regularmente las empresas grandes lo que tienen son formas, son contratos de adhesión, así como ustedes han escuchado de las tarjetas de crédito. Bueno, ahora cuando hablamos de los caracteres, estaríamos hablando de un contrato típico de cambio, consensual, real, bilateral, principal, oneroso y tracto sucesivo. ¿Estamos ahí con los caracteres? Sí, licenciado. Bueno, ahí vean ustedes encontrarlo puntualmente en el 708, en el 709, en el 710, y en el 711 de una vez regula la terminación o lo que se entendería en la rescisión de un contrato de este tipo. Y trata principalmente el incumplimiento de una de las partes. El 712, una suspensión. Cuando hablamos, ojo con esto, y anote, ¿qué entenderían ustedes? Ya leyeron. En el caso de denuncia, por favor, en contratos. Hablando del 712, jóvenes, ¿qué entienden por denuncia? ¿Qué entenderían por denuncia en el ámbito mercantil o de contratos? La negación de aceptar algo. Negación de aceptar algo. Gracias. ¿Alguien más? No cumplir con lo establecido en el contrato. No entendí, Jorge. No cumplir con lo que se ha establecido en el No contrato. cumplir. No cumplir. Ahí estamos. ¿Alguien más? De los que intervienen, jóvenes. Informar que una de las partes no está cumpliendo con lo que habían estipulado, licenciado. Por ahí va. Mire, pues Warner nos dio la clave de una denuncia en el ámbito contractual. Una denuncia es poner de manifiesto que alguna de las partes no está cumpliendo con lo pactado y que debe de realizarse de forma anticipada y con previo aviso. Eso sería una denuncia desde el punto de vista contractual. ¿Estamos ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. La denuncia es que yo ya no quiero que sea efectivo el contrato. Por eso muchas veces, inclusive en convenios, se anoten ahí, esta palabra jurídica o esta institución jurídica se utiliza en lo convencional. Convenios. ¿Por qué? Porque cuando un Estado no quiere ya estar inmerso en lo que aceptó en algún momento, entonces la palabra que se utiliza es se denuncia el convenio. Es exactamente lo mismo. Me dicen si ya, jóvenes.
¿Ya, jóvenes? Ya, licenciado. ¿Ya? Bueno. Ahora, ¿qué obligaciones son las que tendrían que tener ambas partes? El suministrante, obligado a entregar las cosas, a garantizar la entrega del compromiso de forma continua y periódica. Tiene que garantizar la calidad, el vencimiento, la rotación, de lo que hemos hablado anteriormente. Garantizar, dependiendo del producto, el descuento de la merma. Y entre ellas también debe de cumplir de común acuerdo el precio o valor de las mismas. Y de parte de quien recibe, debe de garantizar el pago de los productos vendidos al precio convenido. ¿Ya estamos, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Ya? Bueno. Ahora el estimatorio. En el 713. Acá pues ya entendimos que regularmente o genérico podríamos entenderlo como consignación. Ahora bien, ya también entendimos por qué la utilización de un costo o valor estimado en algunos productos. ¿Por qué? Porque recordemos que es importante tomar en cuenta un peso estimado, un valor estimado, porque si por alguna circunstancia yo recibo un producto que merma al momento de no venderlo y devolverlo, lógicamente no podría yo ni aceptarían hacer una estimación del primer valor que fue entregado. Por eso es que debemos de nosotros de tomar en cuenta esta connotación de merma. Ahora, ¿quiénes intervienen, jóvenes? Aquí sí, lo que me habían dicho. ¿Quiénes intervienen en este contrato? Los mayoristas y minoristas, licenciado. Ah, sí, pero los elementos personales, ¿quiénes son? El suministrante y el suministrado. No, ese fue el anterior. Acá en consignas. El consignante y el consignatario. Ahí está, ellos son los elementos personales. ¿Cuáles serían entonces el elemento real? ¿Cuáles son los elementos reales? La mercadería y el precio. Mercadería o producto, ajá. ¿Cuál sería el otro? Y el precio no. El precio. ¿Y cuál sería el tercero que debemos de tomar en cuenta con lo que hablaba de la merma? La liquidación. Entonces, producto o mercancía, el precio de las mercaderías consignadas o pactadas,
Y la tercera sería, por favor, la liquidación. ¿Cuál sería la forma idónea para realizar un tipo de este contrato, jóvenes? ¿Cuáles sugieren? ¿Cuáles sugieren las formas para poder elaborar? Igual, un documento privado. Ajá, sí. Un documento privado y un formulario de edición. O contrato de Ajá. edición. ¿Y escritura pública? Sí, también. Solemnidad, ¿verdad? También, ¿por qué? Porque existen algún tipo de cosas o objetos que llevan consigo algún registro. Por eso es que se utiliza la escritura pública. Ahora bien, podríamos mencionar entre los caracteres de este contrato y viendo el artículo 713, vemos que tiene caracteres de cambio, consensual, real, bilateral, oneroso, principal y tracto sucesivo. ¿Por qué tracto sucesivo, jóvenes? ¿Quién me explica por qué tracto sucesivo? Porque no tendrá fecha de caducidad. Ajá, no tiene fecha de caducidad. Pero ¿en qué momento se perfecciona? Y lo dije en el elemento real. En la liquidación. En la liquidación. En la liquidación se va perfeccionando cada una de las características o elementos de este tipo de negocio. Y porque cuando realizamos una liquidación continuamente vamos elaborando nuevos momentos de cada uno de las situaciones que se dan en este tipo de contrato. Obligaciones. Si le hablamos del consignante, ¿cuáles me podrían mencionar ustedes? Jóvenes. El vencimiento. Garantía de la calidad. ¿Cuál otra? Que el consignante está así como limitado a entregar nada más, no puede hacer nada con la mercadería. Entrega. No, si él tiene que entregarla, dependiendo del tipo de negocio que haga. Bueno, y hablemos del consignatario. Que está obligado a recibir de cierta cantidad de producto. Sí. Anoten el primero y segundo numeral del 713. Código Civil. No, del 713 del Código de Comercio. Ok, gracias. El primero y el segundo, donde queda que no queda librado de la obligación de pagar el precio. ¿Sí? Al ser imposible la restitución del producto. Y la segunda, que puede disponer y que él debe de garantizar en algún momento que si tiene alguna situación de embargo, esta mercadería no puede ser objeto de embargo.
excepto que se obliga al pago de las mismas, pues. ¿Cuál tocaría ahora, jóvenes? Según el libro. El de transporte. El del transporte. Y de último. El de hospedaje. El de hospedaje es el último. Ahora, acá nos tenemos que trasladar, según el orden del libro, al 794. Por favor, el orden que estamos viendo es el orden del libro. No lleva consecución con el Código de Comercio. Por lo tanto, tendríamos que trasladarnos al 794. Y este contrato está regulado del 794 ¿a dónde, joven? $799. Sí, pero continúa. Lo que sucede ahí que tiene transportes, disposiciones generales de personas, de cosas. Sería el 823, licenciado. Hasta el 823. Entonces, gracias, se regula del 794 al 823. Y regularmente, aquí vamos a encontrar situaciones donde es al final un acuerdo mercantil informal, donde un porteador, ¿sí?, está obligado a prestar algún tipo de servicio. ¿Por qué algún tipo de servicio? Porque puede estar inclusivo personas o mercaderías de un tercero. Siempre y cuando llegue al convenio o se combine una cantidad de pago por dicho servicio. Y cuando hablamos de transportes, ¿a qué transporte se refiere, jóvenes? ¿Qué tipo de transportes hay en Guatemala? Aéreo, terrestre. ¿Y? Marítimo. El tercero. Marítimo. De los tres hay en Guatemala. La diferencia que existe es que tal vez en el marítimo lo vemos de manera interna. Y de cosas, jóvenes, o de mercadería. El transporte marítimo, jóvenes, en Guatemala, de forma interna o externa. Exportación Externa. y importación. Externa, sí, gracias, sí. Importación, exportación. Porque es el traslado de mercadería fuera de frontera. Ingreso, egreso de mercancía fuera de frontera. Ahora de personas, yo hasta el momento no tengo conocimiento que algunas de estas naviera dé el servicio de transporte de personas fuera de fronteras en Guatemala. No sé si ustedes tienen conocimiento.
¿O existe en Que yo Guatemala? sepa, no. No. Yo por lo menos hasta el día de hoy no tengo conocimiento. Solo de mercadería. De aéreo. ¿Solo externo o interno o externo? Hay interno y externo, Ambas. licenciado. Hay interno y externo. De personas y de mercaderías. La diferencia que existe entre un tipo de transporte con el otro es el costo y la rapidez. Entonces, en el entendido que vamos entendiendo a qué se refiere el transporte. Entonces, cuando hablamos del transporte de personas, ¿quiénes son los que intervienen, jóvenes? El porteador y el pasajero. El porteador, gracias, el porteador y el pasajero. Y cuando hablamos del transporte de cosas, El precio. sí, hay un precio de común acuerdo. Pero cuando hablamos personales, en el transporte de cosas, ¿quiénes Cargador y intervienen? porteador podría ser. ¿Cómo? Cargador y porteador. Ahí está, cargador, porteador, ¿y quién faltaría? ¿O solo los dos? ¿O no lleva un destino? El que lo recibe. El destinatario. Entonces tenemos al cargador, que sería el que remite, el consignante. De intermedio tenemos que es el porteador, el flete o el transportista, que lleva a un destino, que sería el consignatario o destinatario. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, Lick. Sí, licenciado. Ahora, cuando hablamos de los elementos reales, ya lo dijeron acá, El valor y la forma de envío. el valor o precio. Eso es el transporte. Y cuando hablamos de las mercaderías o del transporte de cosas, estaríamos hablando del precio y de las mercaderías. ¿Se identifica la diferencia, jóvenes? En los elementos reales. ¿O son los mismos? En el transporte de personas, ¿cuál sería el elemento real, jóvenes? Que interviene. ¿O nos llevan gratis? Sería el precio y la forma de transporte. Sí, sería, pongamos, el valor. La diferencia entre las dos no sería el objeto que se transporta. Si hubiéramos diferencia, serían las cosas. Ahora, ya nos lo dijeron ahorita. El elemento real, el valor o precio, el boleto. Cuando hablamos del transporte de cosas, estaríamos hablando de la mercadería. Y otra sería el pago del flete, el pago convenido. Esas serían las dos diferencias. En una solo el boleto, porque lógicamente es el boleto. Y tenemos en Guatemala tres tipos de transporte. En Guatemala, aéreo, el terrestre y el marítimo. Ya entendemos que entre el terrestre, interno, externo, aéreo, interno, externo, marítimo, solo interno. Ahora bien, en el aspecto real del transporte incluye desde el punto de vista del elemento real o de la cosa, las mercaderías y el pago de flete o el precio del transporte. Esas son las dos cosas distintas, no es la misma. Para que no se van a confundir si viene falso el verdadero, no es lo mismo. Si ya vemos que existe el elemento real, el pago y transporte de cosas,
¿Quién me puede dar qué características o caracteres se identifican en este contrato, por favor? De los que le listé, para que se hiciera más fácil. Es bilateral, ¿Permiso de exportación? consensual, Ujú. oneroso, Oneroso. Oneroso. conmutativo, no. Ujú. Y creo que De adhesión. De adhesión. Sí. Sí, de adhesión, porque sabemos que los tickets o los boletos ya están impresos. Y al momento yo de pagar y recibir, inmediatamente estoy contratando. Entonces, la forma que se realiza este tipo de contrato es al momento de pagar. En ese claro momento estoy yo adquiriendo derechos y obligando al transporte. Ahora bien, cuando hablamos de los famosos riesgos, ya en Guatemala creo que ya quedó de esa manera. Únicamente se nos garantiza en el transporte marítimo de las cosas, porque es externo, dependiendo del tipo de contrato que realicemos, de compra-venta. Cuando hablamos de seguros por riesgo a personas, ¿nos lo garantiza el transporte aéreo, sí o no? Sí. Sí. ¿Nos lo garantiza el transporte terrestre interno? ¿Sí o no? Se van así que no andan en camioneta. Más de alguna vez hemos andado en camioneta. Ah, no. No. ¿No qué? No andamos en camioneta. Depende de la compañía que tenemos. Ya. En Guatemala creo que suspendieron la obligatoriedad del pago de seguro. ¿Sí estábamos enterados de eso? Sí, Lick. Sí. Entonces ya no hay obligatoriedad del pago de seguros en transporte interno. Ahora, transporte externo, porque es fuera de frontera, tiene que garantizarlo. Bueno, ya para terminar este tipo de contrato, vamos a dejar pendiente los daños y perjuicios, que era lo que les estaba tratando según el tipo de compraventa, las obligaciones, y vamos a hablar de las generales de este tipo de contrato. Pregunto, ya hablando de otras cosas. Primero anoten, examen parcial, son las 3 de la tarde, examen parcial, según tengo conocimiento, por favor, siempre es previo a cambio de fecha por autoridades. Se estima que el examen va a ser el día lunes 10 de abril. ¿Antes o después de Semana Santa, joven? Antes. Antes. Después. No sé, vean bien, Después, por favor. Lick. Después. Quiero ver. Bueno, en sí en Semana Santa es del 8 de abril para el 12, si no estoy mal. Ah, va. Y yo creo que a ustedes ya se los publicaron, ¿o no? Sí, licenciado. No, todavía se los... Ahí va que cómo son. Ya, Lick. Le estaban viendo la cara, ¿va?